Amado, pues la semana pasada estuvimos predicando acerca de lo que se llama o conocemos por visión. No la visión sino el concepto y el principio de la visión. Aprendimos que la visión del mundo en el mundo secular es muy distinta a la visión bíblica. Aprendimos que la visión del mundo lo que nos dice es: sé lo valientemente suficiente para vivir tu vida de acuerdo a tus propósitos y no te importe los demás ni el que dirán. Esa es la visión del mundo secular. Aprendimos que la visión bíblica tiene que ver con el descubrimiento del plan de Dios en lo que se relaciona con el pueblo de Dios y con nuestra vida personal. Esa es la visión bíblica. La visión bíblica aprendimos que tiene que ver con una dirección, que tiene que ver con un objetivo, que se revela desde lo alto en una dirección y en un objetivo que es revelada desde lo alto, pero que a la misma vez entregamos a la voluntad de Dios. La voluntad del hombre que anda en la visión de Dios, la voluntad del hombre que anda en la visión de Dios, esa voluntad del hombre se pierde dentro de la voluntad de Dios. Y créame, no hay nada mejor que eso. Nada mejor que eso, de la voluntad de Dios. Aprendimos que la visión bíblica se origina con Dios. La visión bíblica no puede venir ni de mis estudios, ni de mis conocimientos, ni de mi experiencia. Viene de Dios la visión bíblica. Aprendimos que la visión bíblica es centrada en la palabra, que ninguna visión bíblica, ninguna visión puede ir en contra o chocar en contra de los principios de la palabra de Dios, porque simple y sencillamente entonces no es visión de Dios. También aprendimos que uno de los objetivos, una de las cosas que sucede con la visión bíblica, cuando se está desenvolviendo la visión, ejecutando la visión, viviendo en la visión bíblica, es que tiende a, y se supone que glorifique a Dios, glorifica a Dios, la visión bíblica. Si nosotros tenemos una visión que no glorifica a Dios, esa visión no viene de Dios. Número 4, aprendimos que la visión bíblica dirige a otros hacia la salvación, porque de eso es lo que se trata, y para eso es que Dios nos da visión, la visión de Él aquí. Mientras nosotros estemos aquí sobre la faz de la tierra, nosotros que somos el pueblo de Dios, nosotros que somos la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, tiene una sola cabeza, no hay dos, es una sola cabeza. La cabeza es Cristo. Y Cristo aquí en esta tierra solo está en un solo negocio, y es el de salvar. Ese es el negocio de Él. Eso fue lo que le dijo Jesús a su mamá, a la mamá de su naturaleza humana. Cuando se perdió, ¿se acuerda que tuvo como 3 días que estuvo perdido? Y miraron y lo encontraron en el templo. Y la mamá le reprochó: pero ¿cómo tú no vas a hacer esto? Mira, tú no sabes que José y yo hemos estado,
Y usted se acuerda lo que le contestó. Tú no sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar en un negocio. Eso es un negocio. Hay producto, hay precio, hay pago. Es un negocio de Dios. Por lo tanto, la visión que Dios le da a sus siervos, a su iglesia, a sus siervos, siempre va a dirigir a otros hacia la salvación. Siempre. Nosotros somos instrumentos de salvación para otra gente. Nosotros no somos la salvación, somos instrumentos. Yo no salvo, pero yo te puedo dirigir al que salva. Yo lo conozco, me salvó a mí y a ti también. Y hay alguna gente que dice, ¿de qué te salvó? Y eso es otro mensaje completamente aparte. Pero te voy a decir un chipitito nomás, un poquito nomás. Me salvó de él mismo. Él me salvó de él. ¿Te has escuchado? Él es amor, pero también es fuego consumido. Usted sabe que hay un día en la Sagrada Escritura que se dice que se llama el Día del Señor. Ahí sí que van a ver llantos, crujir de dientes, lamentos, porque es que ahí es que todos los que no se han metido a través de esa puerta van a pagar, porque todo el mundo tiene que pagar. Ya yo pagué y usted pagó, se metió por ahí también, ya está. Entonces tenemos cuentas claras. Pero el que no, entonces Dios nos tiene a nosotros, usted sabe, aquí está, ven, por aquí, vengan acá, vengan. Ese es el precio. Así que si alguna vez tú sabes, alguien te pregunta, ven acá, tú dices que tú eres salvo, ¿y qué es eso? ¿Y de salvo de qué? Y tú dices que yo necesito salvación. ¿Ser salvo? ¿Salvo de qué? Un corito bien viejo que dice, líbrate de la ira que vendrá, líbrate. Pero tú sabes, hay mucha gente que solo predica de eso, metiendo miedo, tú sabes. Pero una realidad, porque la Biblia habla de eso. Salvación tiene que ver con eso. Y no solo con eso, eso es solamente una salvación. Entonces la contraparte es que vamos a estar con Él por la eternidad. Aleluya. Vamos a vivir con Él y vamos a ser objetos de su amor para siempre. Siempre. Y la quinta cosa que aprendimos en cuanto a la visión bíblica es, se origina con Dios, es centrada en la palabra, glorifica al Señor, dirige a otros hacia la salvación y nos llama a la acción obediente. Oyes, hay acción y hay obediencia. Esa cuestión de cristiano, tú sabes, pasivo, el cristiano no es pasivo. El cristiano es activo. La iglesia no es una iglesia, déjame ver qué nombre quiero usar. Se me vino a la mente uno que usaban en el barrio, aplatanado. La iglesia no es aplatanada, usted sabe. La iglesia es una iglesia marchante y militante. Somos militantes nosotros. Nosotros somos el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. ¿Usted sabía eso? Muchachos, sí, hay quienes piensan, sí,
Figúrate tú, ya se me fue el nombre. Dámelo. La capitana. ¿Ah? Dalia. Figúrate tú, Dalia, que tú perteneces a 2 ejércitos. Y uno es casi el más poderoso y el otro es el más poderoso. Pero eso requiere obediencia y requiere acción. Entonces hoy vamos a aprender otro principio. Hay un versículo bíblico que dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Usted lo ha escuchado antes, ¿verdad? Quizá en otra versión. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a su riqueza. Porque hay una pregunta que quizá muchos se hagan, y es que en esta empresa, en este camino nuevo que nosotros emprendimos, en donde hay cosas que Dios quiere que yo haga y que tengo que hacer como parte del ejército, y que hay sitios donde yo voy a ir, y hay lugares y hay cosas que yo necesito hacer. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues mira, lo acabo de leer. Todo eso es problema de Dios, eso no es problema tuyo. El problema tuyo es decir: aquí estoy presente, úsame, yo te amo y yo estoy dispuesto. Porque esto es de Dios, esto no es de los hombres. Entonces, hoy vamos a ver una escena en donde hubo provisión, una provisión sobrenatural. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, dice, en el verso 13 empieza diciendo: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró solo en una barca a un lugar solitario. ¿Sabe cuál fue la noticia que recibió ahí? Que al primo lo habían matado. Al primo de él. Se llamaba Juan. Le decían Juan el Bautista porque bautizaba en agua. Entonces tenía un conflicto con el alto gobernante, porque él se le había quedado con una hermana, él se había quedado con la esposa de un hermano. Se llamaba, él era Herodes. Y Juan, pues usted sabe, esos profetas no tenían pelo en la lengua, eso lo decían como es. Hoy día nosotros, tú sabes, de vez en cuando como que queremos medir las palabras para que nadie se vaya a ofender, que no se vayan a ir, tú sabes, no se sientan mal, de vez en cuando. Sí, eso. Pero profetas como Juan el Bautista lo decían como es, como se supone que lo decían también, usted sabe. Porque la palabra de Dios es importante, como espiado, como espada de dos filos. Y Juan le decía a Herodes, que era el rey: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Y Herodes quería matarlo, porque eso le dolía, porque era verdad. Y Herodes lo único, y Juan el Bautista lo único que estaba tratando era de hacerle un favor a él. Tú sabes, mira, eso, tú estás en una relación prohibida, es pecado, te va a traer consecuencias, eso.
Y él quería matarlo. Pero no se atrevía a matarlo porque el pueblo tenía a Juan por profeta, ¿tú sabes? Y una vez, usted conoce la historia, una vez la hija de esa, que se acaba de casar con Herodes, cumplía años y el rey le dijo, ella bailó para el rey y el rey le dijo, muchacho, me has complacido de una forma, pídeme todo lo que tú, es más, hasta la mitad del reino te doy, lo que tú quieras, ahora mismo, vamos, pídemelo, pídemelo. Y la mamá se le acercó por el lado y dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista que te la traigan así en una bandeja. Y la nena le dijo, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y el rey se atribuló, pero ya se lo había prometido. Así que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Tú sabes, para los que creen que este camino es de rosas y claveles, para los que creen que los cristianos y los que servimos a Dios se supone que no pasemos por, tú sabes, por situaciones difíciles. Mientras más fieles le somos a Dios, más contratiempos, pero más poder y autoridad. Obviamente lo decapitaron, pero no lo decapitaron ni un segundo antes de lo que lo tenían que decapitar. ¿Sabes? Fue el tiempo, Dios lo decidió así. Fue la forma de entregarle el bastón a Cristo en una carrera de relevo. Porque Juan también fue profetizado en el Antiguo Testamento, tal como fue profetizado Jesús. Es más, el mismo ángel se le apareció a la mamá. El mismo ángel que le dijo a María, Jesús, ese mismo ángel se le apareció al papá. Y el ministerio de Juan el Bautista está descrito en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál era? Tenerle un pueblo preparado a Jesús cuando Jesús viniera. Un grupo, que hubiese un grupo dispuesto a escucharlo. Y lo hizo en el desierto. Lo hizo. Se iban allá y se bautizaban para el arrepentimiento del perdón. De hecho, Juan bautizó a Jesús. Eso es otro mensaje. La cuestión es que cuando le sucede eso a Juan el Bautista, Jesús recibe la noticia. Y cuando recibe la noticia, y lo quiero mencionar porque a veces leemos el pasaje de la alimentación de los 5,000 y no sabemos que Cristo está bregando en su mente y en su corazón. Mire lo que sucede. Mire lo que sucedió. Cuando recibió la noticia, se retiró solo en una barca a un lugar solitario. Quería llorar a su primo. Quería sufrir eso allí, solito. Para los que dicen también que Jesús, tú sabes, las cosas fue bien fácil para él, pues, porque como él era hijo de Dios, pues. Jesús Dios y Jesús hombre, 100% y 100%, pero nunca tomó ventaja de su deidad, sino que vino y pasó lo que pasó como humano, por amor a ti y a mí. No tomó ventaja. Le daba hambre, se cansaba, recibía noticias malas, lloraba frente a la tumba de sus amigos, lloraba. Y aquí se entera que le matan al primo y se monta en una barca y se va solo a sufrir. Sí, porque de vez en cuando como que tendemos a deshumanizarlo un poco a él y solo a endiosar lo que es Dios Todopoderoso. Pero cuando se hizo carne, esa deidad solo la mantuvo ahí, no recurrió a ella. Es un misterio bien grande.
Dios que cambia, el Dios que por amor a ti y a mí hasta de forma cambia. Y se mete en este carapacho. Que si le dan duro, sangra. Que si le arrancan la barba, me duele. Que si le ponen un paño en la cara y le dan un puñetazo y le dicen, a que no adivinas quién te dio. Le duele la nariz rota, los ojos hinchados. Todo por amor a ti y a mí. Él decidió, él sabía lo que era y él lo decidió. Por ello, yo lo hago. Porque se salven, yo lo hago. Porque podamos cumplir el propósito que tuvimos y el sueño que tuvimos con ellos desde el principio. No, yo lo hago. Para que no se pierdan, yo lo hago. Yo lo hago. Yo pago el precio. Yo los amo suficiente. Yo los amo lo suficiente a ellos que yo prefiero morirme que vivir sin ellos. Y precisamente eso fue lo que hizo. Se murió. Se murió. Aleluya. Así que se fue solo en una barca a un lugar solitario. Y las multitudes se enteraron. Hay cosas que no se pueden mantener en silencio. Y cuando se enteraron, siguieron a pie. Desde los poblados. Y cuando Jesús desembarcó, ya la gente estaba allí esperándolo. Y dice, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué hacía él solo en la barca? De luto, sufriendo, y llegó, desembarcó y vio la gente. Jesús nos ama más a nosotros que a su circunstancia. Por eso es que Él dice, Jesucristo dice, si tú no me amas a mí más que a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos, a tus posesiones, es más, si tú no me amas a mí más de lo que te amas a ti mismo, esto no va a funcionar. Tú podrás tratar, pero va a llegar el momento en que y no va a funcionar. No puede ser mi discípulo. Y Cristo lo único que está pidiendo es lo mismo que Él hizo. Él no está pidiendo, Él nos puso a nosotros primero que su circunstancia, primero que su vida, primero que su posición, primero que su corona, primero que su gloria, primero que su majestad. Él nos puso a nosotros primero. Él se despojó de toda su gloria por amor a nosotros. Y lo que nos pide a nosotros es que lo amemos. Así como Él nos ama a nosotros, que lo pongamos primero. Que lo amemos a Él más. Porque no hay nadie que te ame más a ti que Él. ¿Tú crees que tú quieres cosas buenas para ti? Si tú las comparas con las cosas que Él quiere para ti, no tienen comparación. Él es el que quiere las cosas buenas para ti. Y Él sabe. Y las tiene. Y ya pagó por ellas. Y no las quiere dar. Lo único que te quiere quitar es lo que no te conviene. Lo único que no te va a dar es lo que te va a hacer daño. Que muchas veces eso lo tentamos nosotros, pendientes de cosas que nos van a hacer daño y pidiéndole, ay, madre, si yo tuviera bien. Quiere dejar lo que sea Él. Que nos dé lo que Él quiere, porque Él nos va a dar lo que necesitamos.
Busca tú primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán. Todo lo que tú necesites para completar tus travesías aquí sobre la faz de esta tierra, y no solamente completar tu travesía, porque eso suena medio genérico. Vas a terminar en victoria. Vas a completar con la frente en alto, aleluya. Te vas a sentir como un príncipe, hijo de un rey, aleluya. Porque vas a tener todo lo que necesitas. Lo único que no tienes que buscar nada de eso. Lo que tienes que buscar es el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y todo lo demás, ese problema de Él. Todo lo demás, problema de Él, no es problema de Él. Así que desembarca, ve la multitud, tiene compasión y va a lo suyo, empieza a sanar a todos los enfermos, porque para eso fue que habían ido para allá. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Allá, muchachos, salió una vaca, está por... Fíjate, vámonos por este otro lado. Y la multitud. Iban con necesidades emocionales, físicas. Y él vio a todos los enfermos y los sanó. Dice que sanó a todos los enfermos, no dice a algunos, dice a todos. Y el grupito era grande, ¿sabes? Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este lugar está bastante apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que se vayan y compren allá para los pueblos de ellos y se compren algo de comer. Y Cristo les dice: ellos no tienen que irse. Para eso es, para comer. Ustedes dicen, ellos no tienen que irse. Denle gusta de comer. Pues si no tenemos aquí nada, una cestita aquí, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para esta multitud? Tráiganmelos acá. Sienten la gente en grupo, de 50 en 50, de 100 en 100. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. No fue que un bocadito, ay, todavía como que... No. Hasta que quedaron satisfechos. Como cuando vamos al buffet, tú sabes. ¡Oh! Cuando Sammy va al buffet, él sale que no le cabe ni la menor duda. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Los teólogos, los que saben de esto, los que sí saben de esto, más o menos calculan unos 12,000. Más o menos. Porque 5,000 hombres, no todos eran casados, ¿verdad? Pero los casados me imagino que tenían hijos.
Así que entre una cosa y otra calculan unos 12 más o menos, así tirando números conservadores. Exhausto, afligido, a lo mejor él mismo tenía hasta hambre. Acababa de escuchar que el primo lo habían matado. Yo no sé si a usted se le ha muerto a algún pariente cercano, pero eso, a mí no por asesinato, pero me imagino que por asesinato duele más. Intentó retirarse, estaba dolido, pero no estaba vacío, estaba cansado, pero no había terminado con su obra. La gente necesitaba sanidad y él la proveyó allí. Fue más importante la necesidad de la gente que la condición que él estaba pasando, que su dolor, que su sufrir. Nadie le dio el pésame. Todo el mundo fue a buscarlo. Los discípulos vienen a Jesús con un problema. Señor, envía las multitudes porque esto está lejos. Aquí hay mucha gente. Yo creo que ya deberías despedirlos para que se puedan alimentar, porque aquí no hay nada de comer. El problema no era ni que no había dinero para comprar comida. El problema es que no había en Kentucky, Burger King, nada de eso por allí. Estaba desolado. Y los discípulos, el equipo de Jesús, sus hombres de confianza, los discípulos, dicen no fue uno. Esta vez fue el grupo entero. Parece que, tú sabes, lo discutieron. Parece que dijeron, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les decimos? Está tarde ya. Que se vayan, porque hay hambre en el pueblo. Yo me imagino que aquella multitud tendría los ojitos como que le ponen a ustedes cuando pasan a las 12:30 hasta aquí conmigo. Y Jesús responde con una visión. Jesús pone una visión en ellos. La visión de lo que Dios quiere que ellos hicieran. Ellos no necesitan irse para comer. Y esto es puro Dios, tú sabes por qué. La realidad es que esto a nadie se le hubiese ocurrido. A nadie. Todos nosotros hubiésemos estado de acuerdo con los discípulos. Todos. Debe haber sido un momento bien chocante para los discípulos. ¿Tú te imaginas lo que tiene que haber estado pasando por la cabeza de los 12 cuando él le dice, no tienen que irse, deben ustedes de comer a estos 12.000 personas? Necesito unas vacaciones, gente, ¿o qué? ¿De qué está hablando? Se supone que nosotros debemos alimentarlo. Marcos, en el Evangelio según San Marcos, de hecho, quiero que sepa,
interesante, aparte de la resurrección de Cristo, este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, aparte de la resurrección. Todos los milagros, unos aparecen en 2, otros aparecen en 3, y en este no, otro aparece. Este aparece en los 4. Marco dice: comida para esta gente, eso es igual como el salario de todo un año. Casi se puede escuchar, tú sabes, el sarcasmo en las palabras de los... ¿De qué está hablando? Habría que trabajar como un año entero para uno ganar dinero para poder alimentar a esta gente, darle un pedacito de pan. Y Jesús responde: ¿qué tienen? Porque siempre hay algo. Siempre. Siempre hay algo, siempre hay. No tienen que ser panes, no tienen que ser peces, puede ser deseos, puede ser ganas, puede ser fe, un poco de fe, puede ser ánimo, puede ser yo creo, puede ser algo hay, energía, puede ser algo hay. Dios lo único que Dios necesita es algo, que tú le des algo. Y cuando Él pregunta es porque Él sabe que hay algo. Así que van y hacen una contabilidad por allí y vienen y le dicen 5 panes y 2 peces. Esto es lo que hay. Estos 12,000. Eso mismo dijeron a los niños. Sí se rieron. El Evangelio de Juan nos dice, interesantemente, que nos señala de dónde vino eso. Un niño lo tenía, un muchacho, dice, que tenía una canasta con 5 panes. ¿Qué haría ese muchacho con eso, verdad? ¿Quién lo inspiraría a poner esos 5 panecitos y esos 2 pececitos ahí? Fíjate, no se menciona mucho, no le dan crédito al muchacho. Andrés, el hermano de Pedro, había encontrado a ese muchacho que tenía esa comida. Y Jesús les dice: ok, estos los 5 panes, está bien. Mira, los 12,000, siéntamelos en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100. Cinco panes y 2 peces. Y los vamos a alimentar. Y quiere que nos sentemos de 50 en 50. ¿Será una broma que nos está buscando? Antes de que suceda lo que sucede, tiene que haber una preparación. Tráeme los panes. Y dijo tan sencillamente, dice la palabra, tan sencillito, ¿no? Sin bombos ni platillos ni nada. Se los trajeron, los bendijo, los rompió. Y empezó la gloria de Dios a manifestarse. No se puede. Comieron todos y quedaron satisfechos. Y después viene la parte vergonzosa. Mira a ver si sobró algo y tráiganselo. Y recogieron 12. ¿Cuántos eran los hombres de confianza del equipo del Señor? ¿Cuántos perdieron?
Mira, esto está lejos, despídelo para que puedan comer. Ya comieron todo. Y cada uno con una cena. Posiblemente no estaban contentos. Porque si se acuerdan de cómo empezó todo, quizá lo que sentían era vergüenza. Que el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero el maná no fue en el Nuevo Testamento. La lluvia de maná fue en el Antiguo Testamento. La columna de nube de día y la columna de fuego, eso estaba en la Biblia que ellos tenían. Ellos andaban con el Mesías que habían creído que la Biblia que tenían anunciaba. Y se les había olvidado que los mares se habían dividido y que las peñas se habían convertido en fuentes de agua en el desierto. Mándalo, porque tienen hambre. Esto, ¿saben esto? ¿De dónde? La misión. Denle ustedes de comer. Ellos no se tienen que ir. Escucha este principio. La visión siempre precede a la provisión. Primero viene la visión. Y después de la visión es que viene la provisión. La gente lo hace al revés. Busca primero la provisión. Oran y piden riquezas. ¿Para qué Dios le daría riquezas o nos daría riquezas si no tenemos una visión de lo que vamos a hacer con esas riquezas? Las riquezas sin visión llevan a la ruina. Y mucha gente resuelve eso bien fácil. Eso es lo que yo te lo resuelvo enseguida. Ya tengo la visión. Chacho, si Dios yo con riqueza, yo alimento a los pobres, yo le construyo casas a los que no tienen, chacho, y empiezan a soñar ellos, tú sabes, a soñar. Y les resuelven el problema a Dios porque tienen una visión. El problema es que si no llega la provisión, es que esa no es la visión. Por más linda que suene. Porque a veces suena bonita, a veces suena linda, una visión tremenda. Qué tremendo que no hay quien más esté dispuesto a dar que aquel que no tiene, ¿verdad? Que dice, si yo tuviese. Pero hasta que tiene. Cuando tiene dice, bueno, tú sabes, tampoco uno puede de eso, porque tú sabes, hay que ser buen, ¿eh? A lo que Dios nos llama, Él proporcionará los recursos que hacen falta para llevarlo a cabo. Pero es la visión que viene de Dios, no es la que me invento yo ni la que yo quisiera. No son mis sueños, que son buenos, mis sueños son buenos, sí. Número 2, mire esto, lo que ofrecemos a Dios con fe y obediencia será bendecido. Lo que ofrecemos a Dios se hará para ser más que suficiente. Y no estamos hablando solo de dinero. Que de eso no predicamos nosotros aquí, ¿sabes?
Yo aquí no predico de ofrenda ni de diezmo. Ustedes, los que son de aquí, han estado aquí por años y años y años, lo saben. La más vieja, bueno, la más tiempo, por poco me meto en un problema, Irma. Irma lo sabe, y los que lo saben. A veces yo pienso, a veces yo le digo al Señor, no estaré pecando de no predicar suficiente de eso, porque eso es bendición para nosotros, pero como se ha abusado tanto, ¿tú sabes? Pero no solo de dinero estamos hablando aquí, lo que tú pongas, panes, peces, ¿tienes alguna habilidad? ¿Tienes algún don? ¿Tienes algún arte? Pónselo en las manos de Dios, pónselo. O Dios te ha bendecido financieramente, bendice la obra. No, Dios no necesita nada de eso. La iglesia no depende de ti, ni de mí, ni de lo que nosotros pongamos. La iglesia no depende de eso. A la iglesia no la detiene nada ni nadie. ¿O no? Esto va a funcionar con nosotros o sin nosotros. El plan ya está trazado. Él es el dueño de todas las cosas. Así que esa cuestión de que, tú sabes, la gente lo que mira a la iglesia y está, lo que dice es, están pendientes a la cartera, eso yo lo resolví. Dios sí está pendiente a tu cartera, sí está pendiente, pero no es para quitarle, es para añadirle, es para bendecirte. Pero tiene su sistema, diseñado por Él, no lo diseñó ningún hombre. Esto no es de humano. Esto es Dios. Y el que quiera beneficiarse tiene que irse, mire, por el sistema de Dios. La novia del Cordero es testimonio de eso también. Nosotros llevamos ¿cuántos años ya? Este es el año número 13, ¿verdad? Dando bandazos, arriba, abajo, alta, baja. Pero aquí, mira dónde nos ha traído el Señor. ¿Usted sabe cuál fue el primer templo de la novia del Cordero? Una sala de casa. Unos muebles. Ustedes fueron a culto allí también. ¿Sí? ¿No? Aún. Pero Joel sí fue. Hacíamos reuniones en la semana, pero los domingos empezábamos en una sala. Pero empezamos. No teníamos dónde, pero empezamos. Eso no nos impidió. Empezamos. ¿Qué tiene? ¿Qué? Una sala de aquí. Dámela. De ahí Dios nos abrió puertas para un templo pequeñito que está por allí, donde vivíamos cerquita por allí. Tuvimos 2 años allí y allí vimos la mano de Dios. No pagamos ni un solo centavo de renta, ni uno, y no teníamos gastos. Yo trabajaba los primeros 3 años de esta obra, yo trabajé. Así que yo no dependía de nada, o sea, yo tenía mi sueldo, no necesitaba. Tuvimos 2 años allí. Y a los 2 años conocemos a este ministerio que nos dice, ay, ¿para qué están allá? Vénganse para acá. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto? Toma la llave. Toma. Fíjate de cuánto. Ahí están. Úsenlo. No tienen que pagar nada. Esas cosas no suceden así. Esa es provisión de Dios. Yo conozco amigos míos que son pastores. ¿Tú sabes cuánto pagan de renta ellos? 2.300 pesos al mes. ¿Y qué es lo que usted quiere decir, Pastor Ricky? ¿Usted es especial? No.
Eso no. Eso no. ¿Y por qué entonces usted, a qué usted le atribuye eso que usted, Bueno, si yo le hago la historia nuestra, quizá usted entienda un poquito más acerca del asunto. Yo tuve un papá bien trabajador, pero bien trabajador. Yo lo vi salir de un turno para meterse a otro turno, a trabajar 2 trabajos full time. Lo vi trabajar como un caballo. Y eso nos lo pegó a nosotros. El primer trabajo mío fue como a los 10 años. Yo me preparaba. Ponía así al frente de la casa a esperar. Ahí viene el lechero con el tro de leche. De hecho, para los que no saben, la leche antes, eso de ir a la guagua, tú sabes, la leche antes era por troces y se la llevaban a la casa. ¿Tú te acuerdas? ¿A tu casa llevaban? Sí, me acuerdo. Y yo esperaba al lechero. Y cuando llegaban y le montaba, ¡pum! Ok, dale para allá. ¿Cuántos litros hay? Y yo llevaba tan. Y tan para aquí, y tan para allá. Y él no me llevaba muy lejos, tú sabes, me llevaba a las calles que estaban así alrededor. ¿Para qué se van a reír? ¿Tú sabes cuánto cobraba? 1 litro de chocolatina. ¡De chocolatina! ¡Qué rica era! Chacho, y yo iba con esa chocolatina para casa. ¿Tú te acuerdas de la chocolatina? Oh, era una leche con chocolate. Después de eso repartí periódicos. Tenía como 11 años. Después nos mudamos. Trabajé en una estación de gasolina. ¿Te acuerdas que nos íbamos a comer pizza? Todavía me debe. Los veranos me iba con un primo mío que está en un hospital ahora, acabado de me iba con un primo para el taller de él a trabajar. Me iba con una fábrica de losetas a trabajar otro verano. Me iba para un campamento de niños especiales. Yuli, tú trabajaste allí también. Después me gradué, conseguí un trabajo en la policía de oficinista. Después de ahí trabajé en la Asamblea Municipal de Carolina. Después de ahí conseguí un trabajo en un banco. Tuve un par de años ahí. Después del banco fui agricultor. Después Heriberto fue agricultor conmigo. Él trabajaba conmigo, por no decir que yo trabajaba con él. Y mientras fui agricultor por la mañana, apareció otro chivito para repartir muebles por la tarde. Y yo me iba en mi pick-up solito. Me tiraba las neveras y todo eso, los muebles grandes, pero tú sabes. Yo podía. Ahora no. Ahora 1 litro de leche me duele la espalda. Y cuando uno iba en mi vida, tenía 2 trabajos a la misma vez, a Dios se le ocurre llamarle al santo ministerio. Mi mamá es testigo, mi esposa estaba allí, yo no sé si Cristina estaba allí. Llegó un evangelista de yo no sé dónde, predicando una campaña, y me llamó por el nombre y me dice: Enrique,
porque mi nombre es Enrique, pero el de guerra es Ricky. He aquí yo te llamo al santo ministerio, y allí y eso solo fue el comienzo, porque cuando Dios te está llamando, Él se ocupa de que tú sepas que es Él el que te llama. Un domingo 3 veces me llamó, en 3 distintos sitios. Y yo le dije a Maribel, Dios nos está llamando, pues, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que hay? Es full time, porque hay que viajar para aquí, ¿y de qué vamos a vivir? Y entonces la gente de la iglesia, ¿y de qué van a vivir? Ustedes son locos, ustedes tienen hijos. Y todo lo que nos decía hacía sentido en lo natural, pero sabíamos que Dios nos estaba llamando, lo sabíamos, es que era adentro, lo sabíamos. Y tomamos el paso. Y nos fuimos. Y recibíamos invitaciones, y de esta nos surgían otras invitaciones para cantar y predicar el Evangelio. Y en algunos sitios, tú sabes, pues nos bendecían tremendamente. Y en otros, no recuerdo si las gracias nos daban. Porque así es, fíjense, no debería ser así, pero es así. 13 años de nuestra vida estuvimos así, viviendo con fe. Nunca nos faltó comida. Nunca. En esos 13 años nosotros visitamos los parques de Disney que nos cansamos. Claro, cuando nos invitaban al área, tú sabes, siempre nos conseguían entraditas y eso. Visitábamos otros países. 13 años. Dios es nuestro testigo. Yo veo cómo está la cosa hoy en el ministerio de música. Mire, yo he tratado de conseguir cantantes para esta iglesia. Y cuando me piden la cantidad que ellos quieren, quizá podemos reunirla, 2.500 pesos, quizá lo podemos reunir, si nos da la gana, pero es que no me da la gana. No me da la gana. No me da. ¿Tú sabes lo que es? Que yo me tenía que estirar un mes completo guiando un truck para buscarme 2.500 pesos, y viene yo no le voy a decir charlatán, pero le voy a decir un siervo de Dios, y quiere agarrar un micrófono en 45 minutos. Te doy otra nomás, porque oye, es una cosa bien mala. Y hay muchas iglesias, tú sabes, que los añoñan. Le dicen, sí, papito, ¿qué tú quieres? Sí, ay, sí, no te preocupes, ven. Y yo sé que la Biblia dice que el que ministra del altar también es justo que coma del altar. Pero una cosa es el abuso. Una cosa es darle una ofrenda, toma, para que en tu semana, para que te resuelvas en tu semana, tengas tú hasta el próximo domingo que tú quieres hacer lo que mucha gente no hace en un mes. En 13 años Dios es nuestro testigo. Yo estoy en el altar de Él. Jamás pusimos precio. Y muchas iglesias, pero muchas, nos preguntaban, no, pero hermano, díganos una cantidad, una ofrenda o algo, porque es que nosotros, ¿verdad? No, hermano, lo que salga de su corazón, lo que ustedes crean. Pero sin o con. Para no. Es más, escuche esto, que va a parecer un chiste mentiroso, va a parecer una mentira chistosa. Nosotros sabemos lo que es ir a una iglesia en el Jurutungo. ¿Usted sabe dónde es el Jurutungo? Bien. Eso queda por allá bien metido, para allá dentro de la isla.
Ir, cantar, predicar, y al final del culto tuvimos que comprar las maltitas porque estábamos secos y ni las gracias nos dieron. Y si nos invitaron, si nos invitaron de nuevo, ¿sabe lo que hicimos? Nos invitaron de nuevo. ¿Sabe lo que hicimos? Fuimos. Porque nosotros trabajamos para Dios, no es para el hombre. Y nosotros sabemos. Y Dios nos llamó a esto. Entonces, cuando empezó a suceder esto, que Dios nos llama al pastorado, yo mismo le cuestionaba a Dios, porque una vez en Washington, otro predicador nos profetizó y nos dijo: he aquí los llamo al santo ministerio, he aquí yo pongo una manada pequeña en sus manos y yo la multiplicaré, yo los bendeciré, y yo voy a hacer que ustedes no pasen por otros dolores de cabeza con templos y pagos y construcción que mucha gente tiene que pasar. Así mismo nos lo digo, no miento, el Señor es mi testigo. Oiga, y lo he visto cumplirse aquí. Aquí llevamos 10 años. Aquí, 10 años. ¿Sabe cuánto hemos pagado de renta? Y yo le he preguntado a Dios. Yo le digo: Señor, particularmente cuando me entero lo que otros pagan, yo le digo: Señor, haga, entre tú y yo, haga, tú sabes, entre tú y yo. ¿Por qué? Pues yo sé que tus favoritos no tienes, eso lo sé yo. Hijos predilectos tú no tienes. Y el Señor me dice: tienes razón, tú no eres mi favorito. En ti lo que se está cumpliendo es una ley mía, una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Que yo los estuve observando, que yo los vi, como con alegría de corazón y pasión me metieron al ministerio de 13 años. Y nunca nos faltó nada. Nunca. Y no quiere decir que todo nos salió bien. Tenemos otras historias también. Son para otro. Ya me pasé de ya los ojitos aquellos que se acuerdan de los ojitos que le dije. Ya de chacho, casi todo. Voy ahora. Nos vamos. Cuando somos fieles sobre algunas cosas, Él nos confía muchas cosas. La ley de Dios no falla, amado mío. No falla la ley de Dios. Cuando le negamos a Dios lo que Él nos pide, limitamos la bendición en nuestra vida. Es lo único que sucede. ¿Tú te imaginas que un discípulo hubiese venido un discípulo con la canasta, diciendo: bueno, aquí tengo 4 panes y un pez, con el estómago brotado? No hubiese impedido la alimentación de los 5,000 personas, pero la bendición de Él. Dios nunca depende de la cantidad. Dios lo que quiere es disponibilidad. ¿Estás disponible? Ay, Señor, que muchas vidas hay en oscuridad en el mundo. Alúmbralos tú. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y viéndolas glorifiquen al Dios que está en los... Ay, Señor, este mundo la verdad es que cada día más se pudre. Perseveralo tú, persevérenlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Así que la pregunta es esta, y con esto termino. ¿Tú estás buscando la visión de Dios para tu vida? Porque eso es lo más importante. ¿Cuál es la visión de Dios para la vida tuya? Y a veces Él nos lleva, nos trae, nos mete, nos saca, nos pasa por aquí, nos pasa... Y todo de lo que tiene que ver es de su visión, de lo que Él tiene para ti. Ninguno de nosotros somos de Él. ¿Qué hacemos aquí? El más culto de nosotros, y no debí decir ni nosotros, pero el más culto de aquí es un jíbaro del grupo de allá. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Dios nos trajo y tiene que ver con su plan y con su propósito. Aleluya. Es con eso que tiene que ver. Es con eso. Eso es más excelente, eso es más prioritario, eso es más importante, eso es más trascendental. Eso es lo que más vale de lo demás. ¿Estás listo para la provisión del Señor? ¿Estás listo para la visión? ¿Estás listo para la provisión? ¿Estás listo para confiar y obedecer? ¿Estás preparado para ofrecerle a Él lo que tienes? Para que Él pueda entonces proporcionarte lo que no tienes. Lo que necesitas para llegar al otro lado en victoria. ¿Estás listo para ser la iglesia que Él compró? La iglesia se trata de estas tres cosas, miren, y ya, estas son las últimas. Recibir la visión, traer lo que tienes y ofrecérselo a Él, y prepararte para cumplir con la visión, con la provisión que Él va a poner. Póngase de pie conmigo, amado. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por habernos hablado, por habernos acordado que tú eres un Dios que lo tienes todo bajo control, que no hay nada que pase desapercibido a ti, que tú tienes un propósito y un plan para la vida de cada uno de nosotros, y que no has renunciado ni vas a renunciar a ese propósito. Y que si nosotros te buscamos y te somos fieles, no hay nada ni nadie que pueda impedir que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Ahora lo que te pedimos es que tú nos ayudes, Señor, a buscarte, a meternos contigo, a intimar, a enamorarnos de ti cada día más, de tu palabra, del lugar de oración, para que podamos entonces prepararnos y recibir la visión y recibir la provisión para
hacer nuestra parte en este maravilloso plan tuyo de salvación. Gracias por darnos parte. Gracias por contar con nosotros. Dependemos de ti y en ti esperamos, confiamos en ti, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por los que nos visitan hoy, Señor. Cumple tu propósito. En nombre de Jesús. Y ahora que Jehová te bendiga. Oh, tenemos Santa Cena.